En esta ocasión hablaremos sobre la teoría de la dependencia, aclarando 3 puntos específicos. ¿Qué es la teoría de la dependencia? ¿Cómo afecta a El Salvador? Y cómo esto repercute en el sistema de educación nacional de El Salvador. Comencemos con ¿qué es esta teoría? Debemos entender por dependencia económica una situación en la cual la economía de determinados países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que está sometida. Las primeras. La relación de interdependencia entre dos o más países, y entre estos y el comercio mundial, toma la forma de dependencia cuando algunas naciones, las dominantes, pueden expandirse y ser autogeneradoras, en tanto que otras naciones, las dependientes, solo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, la cual puede tener un efecto negativo o positivo sobre su desarrollo inmediato. Avanzar en esta dirección teórica significa trascender la teoría del desarrollo en busca de explicar las situaciones de los países subdesarrollados, como consecuencia de su lentitud o de su fracaso en la adoptación de patrones de eficiencia característicos de los países desarrollados, y que si bien admite la existencia de una dependencia externa, es incapaz de advertir el subdesarrollo como consecuencia y parte del proceso de expansión mundial del capitalismo, parte necesaria e integral ligada a este proceso. Cuando se analiza el proceso de constitución de una economía mundial que integra las llamadas economías nacionales en un mercado mundial de mercancías, capital y fuerza de trabajo, se ve que las relaciones producidas por este mercado son desiguales y combinadas. Son desiguales porque el desarrollo de algunas partes del sistema se produce a expensas de otras partes. Son combinadas porque a partir de esas relaciones desventajosas los países dependientes deben generar grandes excedentes, no por medio de creación de nivel tecnológico más alto, sino más bien por explotación al máximo de su fuerza de trabajo. El resultado es la limitación de sus mercados internos y de sus capacidades técnicas y culturales, como también de la salud física y espiritual de sus pueblos. En realidad, solo podemos entender lo que ocurre en los países subdesarrollados cuando se advierte que se desarrollan dentro del marco de un proceso de producción y reproducción dependientes. Este sistema se reproduce en forma dependiente cuando reproduce un sistema productivo cuyo desarrollo está limitado por esas relaciones multinacionales, que conducen necesariamente al desarrollo de solo algunos sectores económicos. Obliga a comerciar en condiciones desiguales a la competencia interna con el capital internacional bajo condiciones desiguales y a la imposición de relaciones de superexplotación de la fuerza de trabajo local, con el propósito de dividir el excedente económico, así generando entre las fuerzas internas y externas de la dominación. A producir tal sistema productivo y tales relaciones internacionales, el desarrollo del capitalismo dependiente reproduce los factores que le impiden alcanzar una situación ventajosa en el orden nacional e internacional, y reproduce también el atraso, la miseria, la marginación social dentro de sus fronteras. ¿Cómo afecta a El Salvador la teoría de la dependencia? A pesar que en 1821 El Salvador se declaró un estado independiente, ¿en verdad somos un país independiente? Si tomamos en cuenta que ya no contamos con una moneda propia, que más de 2 millones de salvadoreños viven en el extranjero y la gran mayoría manda remesas a sus familiares que aún viven acá en el país, que importamos más del doble de lo que exportamos, que no somos productores sino unos grandes consumidores, que no contamos con petróleo y nos vemos a merced de lo que López decida, que no contamos con grandes recursos naturales, que el dinero que diariamente se invierte en la mayoría de horas que se hacen día a día en el país no son gracias al dinero que producimos, sino a una gran deuda que vamos aumentando a cada instante con otras naciones o con instituciones internacionales. Por estas y muchas razones hay que reflexionar, ¿en verdad seremos un país dependiente? El Salvador es un país dependiente desde el punto de vista económico. Esto nos lleva a tener grandes problemas y desventajas cuando existe una crisis económica mundial que afecta a gran parte de Europa y Estados Unidos, más por no contar con una política anticrisis, la cual ayuda a resolver esta dificultad. Al no poder salir nosotros mismos de la crisis, nos vemos obligados a pedir ayuda económica en forma de préstamos a instituciones internacionales como el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, el FMI, Fondo Monetario Internacional, por mencionar alguno, lo cual nos lleva a caer en un proceso de endeudamiento muy grande, y debido a esto hemos perdido la capacidad de definir nuestro propio presupuesto. Lo define el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, poniendo una serie de condiciones al concedernos los préstamos. El gobierno simplemente está amarrado a las exigencias de estas instituciones internacionales.
El Salvador ha aumentado su deuda externa en los últimos 10 años de 3,3 mil millones de dólares a 11,45 mil millones de dólares para finales del 2011. Paga cerca de 2.069 millones de dólares cada año, de los que casi 700 millones de dólares son solo para pagar intereses, y seguimos endeudándonos más y más para pagar préstamos. Esta deuda es ya insalvable, no la puede pagar el país, más cuando no existe un motor que dinamice nuestra economía, la cual la haga crecer, y si a esto le sumamos el déficit fiscal promovido por las grandes empresas, no pagan los impuestos que deberían, debido a la política neoliberal que se ha venido implementando, donde se protege a las grandes empresas, en el cual todos los platos rotos los paga el pueblo, con el aumento del IVA, el aumento de las tasas de energía y de agua, quitando subsidios. Por cada dólar que el gobierno recoge en concepto de impuestos, 63 centavos son para pagar deuda. Si seguimos así, este país no tiene salida y solo continuaremos agravando un problema que ya de por sí es insostenible. A continuación, veamos algunos videos que hablan sobre este problema. Y el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Estados Unidos cumple 5 años de su entrada en vigor. Estancamiento del sector productivo, competencia desleal por parte de las empresas transnacionales, déficit comercial y desempleo son algunos de los indicadores visibles de las desventajas comerciales para el país centroamericano atribuidos a este acuerdo, según opinan analistas. Trabajan por largas jornadas. Los empleados de esta microempresa de textiles cubren horas laboriosas al día confeccionando telas para alcanzar niveles mínimos de producción y mantener su empleo. El nivel de economía del país como que no quiere caminar. Y nosotros pues que somos mediana empresa tenemos pues problemas para mantener tanto empleado. Pequeñas y medianas empresas como esta de hilos y bordados son afectadas ante la desigual competencia y la falta de tecnología frente a las empresas transnacionales estadounidenses. El TLC fue firmado por el gobierno del presidente Antonio Saca en el año 2005 bajo el argumento de que Estados Unidos garantizaría la compra de los principales productos de exportación de El Salvador, un país de 5.8 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que crece al 1% anual. La esencia de los mismos es proteger los intereses del capital transnacional norteamericano y además permitirles que coopten los mercados de nuestros países y así pasar a controlar los recursos naturales de estos países, como también controlar sus mercados y las instituciones. En las instalaciones del Ministerio de Economía se evalúan los efectos del tratado comercial. Las inversiones de Estados Unidos representan el 34% del total. Esto hace de El Salvador una economía dependiente, por lo tanto, sufre también sus crisis. Los países centroamericanos no negociaron en la mejor situación el tratado, hubo demasiada precipitación, se pudo haber logrado un mejor tratado, cosa que aceptan aún las autoridades norteamericanas. El Tratado de Libre Comercio ha profundizado las asimetrías entre Estados Unidos y El Salvador. Este último depende de importaciones masivas, cuenta con altas tasas de desempleo y carece de inversiones productivas, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Ricardo Martínez, Telesur, San Salvador, El Salvador. Somos un país terriblemente vulnerable que no tenemos mecanismos de defensa, por 3 factores básicos que voy a mencionar. Uno de ellos es un país que se abrió excesivamente hacia el comercio internacional sin proteger las empresas nuestras. Es un país que está dolarizado y por lo tanto no tiene el instrumento monetario, ni política cambiaria, ni política crediticia aparte del Estado para hacer frente a una crisis. Y esos 2 elementos que son tan fuertes, combinado con que el modelo endeudó excesivamente al país y que al abrir la balanza de pagos también se abrió la cuenta monetaria, entonces nosotros tenemos un país que en lugar de traer recursos de manera neta, le sacan recursos. Entonces financieramente es un país, desde el punto de vista macroeconómico financiero, débil. Y eso hace un cuarto elemento, que es un país que está expuesto por esta crisis financiera, porque el país, el servicio y la deuda, lo que sacan las transnacionales, genera un flujo de divisa externo, como las empresas que venden, que también se van recursos, que no permite que, es grave lo que ha dicho el licenciado Bolaño, que
aquí están exportadores que tienen capacidad de exportar, pero no aumentan sus exportaciones porque no tienen un crédito para mejorar su empresa. Sin embargo, anuncian acá como que a la banca no hay que tocarla porque la banca de este país es sagrada y tiene una gran liquidez y está muy bien la banca. La banca está muy bien, pero el país está muy mal, tremendamente vulnerable, sin una política anticrisis, porque no estamos en una posición, no hemos tomado una actitud de defendernos a la crisis, sino que estamos solo esperando con toda esta situación de excesiva apertura. Entonces, en ese marco creo que tenemos que analizar cómo nos va a golpear, porque lo que decía, y aquí termino, bueno, tenemos nosotros que el déficit comercial para este año se anuncia que puede ser 4.500 millones de dólares, y eso que estamos un país sin crecimiento. Quiere decir que si creciéramos 3%, es insostenible, no es financieramente sostenible una política de crecimiento en historia complicada. Tenemos una crisis energética, alimentaria, una crisis de conocimiento, una crisis de competitividad. Entonces, no podemos atender una política que ataque esa crisis si seguimos amarrados con el Fondo Monetario. Es como querer resolver el problema financiero del Estado si seguimos pagando la deuda. Es como querer resolver el problema de detener la salida de flujos de financiamiento hacia afuera si seguimos dolarizados. O sea, si no enfrentamos la problemática concreta que tenemos nosotros y partimos de decir Fondo Monetario, con permiso señor, con usted no vamos a ningún lado más que a un hoyo, y ya estamos en un hoyo, va a ser más profundo. Entonces decimos, señores, retomemos la responsabilidad. El Estado tiene que asumir la responsabilidad que le da la Constitución de asumir la política económica sectorial. No podemos hablar de política, por más que hables tú que nos den una ley de zona blanca, no hay recursos, el Estado tiene una ley vacía. La ley necesita recursos normalmente. Si el Estado no tiene liquidez, no tenés posibilidad de hacer política económica. Entonces, ¿cómo vas a darle liquidez al Estado? Pues las medidas que hemos discutido. El Estado tiene que, primero, no puede tener liquidez si sigue pagando los más de 1.000 millones de dólares que paga de deuda. A veces dicen que 800, ahí están las proyecciones del Fondo Monetario, este año supuestamente es 2.000, sin embargo dicen que va a ser 800, yo no sé cómo le hacen la magia para cambiar los números, por lo que sí que el Estado no tiene liquidez mientras siga pagando la deuda externa como la paga, además que como tú dijiste, ya pagamos 3 veces lo que debíamos en el 2000 en 10 años y debemos 3 veces más. O sea, ese es un círculo vicioso, primero. Segundo lugar, el Estado no tiene liquidez y la gran empresa de este país no paga impuestos. Te puedo dar los datos de Hacienda. Mira, te voy a dar un ejemplo nada más. Telecom paga 4 centavos por cada dólar de utilidad según las declaraciones del Ministerio de Hacienda. Tú como asalariado pagas el 36% de impuestos sobre tu salario. Por eso digo que no pagan, ¿no? ¿Cómo esto repercute en el sistema de educación nacional de El Salvador? La educación de una nación depende de cuánto pueda invertir en mantenerla y mejorarla. En el presupuesto de la nación se han otorgado al Ministerio de Educación la cantidad de 762 millones de dólares para invertir en la educación de nuestro pueblo, pago de personal, construcción de nueva infraestructura, reparación y mantenimiento de escuelas, etc. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro país se encuentra inmerso en una crisis por ser dependiente de otras naciones? ¿Podremos en verdad seguir aumentando la inversión en nuestra educación? ¿O nos veremos en la obligación de hacer recortes en nuestro presupuesto para hacer frente a este problema? El Salvador sigue siendo considerado a nivel mundial como un país tercermundista, por lo cual el desarrollo de nuestra economía se ve reflejada según crezcan las grandes naciones de las que dependemos. Pero no solo en la economía se ve reflejada esta dependencia, en la educación sucede lo mismo. Si no, pongámonos a pensar que nuestro progreso y las mejoras que hacemos en nuestro sistema de educación son provenientes de los modelos que adoptamos de otras naciones del mundo. El mundo le decía sí a la educación tradicional. El Salvador tenía una educación tradicional. El mundo le dijo, debemos centrarnos en el estudiante, tener un modelo constructivista. El Salvador no quería quedarse fuera y optó por cambiar a esta modalidad. Luego vino el modelo por competencias, el cual les había resultado a las grandes potencias y a países en vías de desarrollo. Así que El Salvador quería avanzar junto al mundo y ha cambiado una vez más su modelo de educación. Esto tal vez no sea un problema al querer avanzar con el mundo, copiando los modelos educativos que han demostrado tener garantías de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hay que ponernos a reflexionar si solo estamos copiando modelos o en verdad estamos tomando lo que en verdad nos conviene y adaptándolo a nuestra realidad como nación.